Lo escuchaban, es momento del barullo político de lunes, arrancando con de todo. Tenemos un invitado súper prendido ya al vivo, pero no puedo continuar, yo Esteban Chacho, sin presentar a quien me comanda, a quienes comandamos lo que vendrá a continuación. Hablo del señor Facundo Pérez. Facundo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo le va, Esteban? Pablo, placer de saludarlo. El placer es mío, Facu, gracias por estar entusiasmado. ¿Cómo venís? Bien, muy bien. Afrontando otro inicio de semana injusto, ¿no? Porque todos sabemos que hoy debería haber sido feriado. Absolutamente, adhiero plenamente a esa causa. Por suerte, para amenizar un poco, para armonizar un poco el inicio de esta semana, el inicio de este lunes, vamos a tener un barullo con entrevista. En este caso, con un periodista quien está detrás del newsletter Mundo Propio, una vuelta a un mundo en desorden. La última semana tuvo una publicación súper interesante en torno a la victoria de Macron sobre Le Pen, titulada Francia y la revuelta de las periferias, ¿no? En referencia a los resultados de la segunda vuelta, el balotage en Francia. Y para contextualizarnos a todos quienes estamos del otro lado, hace una cita muy piola de un geógrafo llamado Christophe Guilloux, que analiza el ascenso de Trump, los chalecos amarillos en Francia, el Brexit, con la siguiente frase: la primera reivindicación de estos grupos no era social, era existencial, era cultural, no es un azar que escogieran como símbolo el chaleco amarillo, era como decir existimos, acá existimos. Y era el mismo caso en Gran Bretaña. Los británicos de clase trabajadora que votan por el Brexit no votan contra Europa, votan contra la élite. Existimos, queremos formar parte de la economía, parecen decir. Nos equivocamos entonces cuando pensamos que los populistas manipulan a la clase trabajadora. Más bien, la clase trabajadora utiliza, por ejemplo, a Trump como marioneta. La clase trabajadora tiene ganas de existir culturalmente. A horas de terminado el 1 de mayo, vamos a conectar ahora mismo con Juan Elman, justamente autor de este newsletter. Juan, acá Esteban, Facundo, ¿cómo te va? Bienvenido a Cítrica Radio. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, Facundo? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, gracias en serio por hacerte el ratito para conversar. Primero, ante todo, un poquito ya partiendo de la cita que hacías de Guilloux, justamente este pensamiento, este prejuicio, ¿no?, que hay de que el populismo, el trumpismo, el Brexit utiliza a la clase trabajadora por falta de acceso a medios o lo que sea, para justamente existir, ganar posición electoral, y vos tomás la hipótesis de que no, es la clase trabajadora que motoriza sus deseos a partir de estos agentes. ¿Entiendo bien cómo es eso? No, sí, yo creo que esa cita es muy clara y muy interesante para reflejar un poco eso, ¿no? Estas reacciones. Claro, Guilloux habla de la clase trabajadora porque él un poco lo que dice es que las clases medias occidentales desaparecieron, ¿no? Digamos, y que él toma, digamos, esta idea de la clase trabajadora en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, como una clase, que efectivamente se rebela, reacciona contra las élites de las grandes urbes y tiene en la ultraderecha una plataforma, digamos, para expresar, para canalizar ese descontento, pero no es la única, digamos. Yo creo que Guilloux nos sirve para entender el ascenso de Le Pen, pero, digamos, si uno mira el escenario francés, uno sabe que esa reacción se canaliza en primer término en Le Pen, pero también en personajes como Mélenchon de la izquierda, que también han intentado disputar un poco ese voto en las periferias, y también la abstención, ¿no?, que ha sido gran dato de la última segunda vuelta, 28%, la cifra más alta desde 1969. Entonces, es efectivamente una clase que se manifiesta, si querés, aún con diferencias en cada escenario, con ese tipo de candidatos, pero también tiene otras opciones, ¿no? Pero en definitiva lo que hay es efectivamente una fractura entre lo que le pasa a estos pueblos o a esta clase trabajadora, a estos sectores fuera de las grandes ciudades, y lo que pasa en otro sector del país, ¿no? ¿Facu? ¿Qué tal, Juan? Facundo Pérez te saluda, gracias por este tiempito. Quería preguntarte, bueno, vos estás ahí haciendo como una especie de clivaje geográfico entre las grandes ciudades y esas zonas más alejadas de las grandes urbes, y pensando en el fenómeno Milei, ¿no?, que en esta semana en nuestro país de repente muestra en las encuestas un crecimiento exponencial en el último tiempo, ¿ves ese clivaje geográfico, ese análisis en el aumento de la figura de Milei?
No, a ver, mira, este no es un tema que yo ya he seguido acá en Argentina, con lo cual la verdad que tengo poca información y pocas herramientas para darte una respuesta clara. Yo creo que el caso de Argentina es distinto por la cuestión de que el clivaje campo-ciudad o el clivaje, digamos, entre no sé, ciudades como Córdoba o Buenos Aires, tienen otros condimentos políticos, digamos. Yo no estoy tan seguro que en Argentina se pueda trazar de la misma manera ese clivaje. Sí creo que podríamos pensar en estos clivajes acerca de, bueno, estoy pensando en voz alta, lo cierto es que la verdad que no, a ver, sí pasa algo con las periferias en América Latina, ¿no? Que las periferias acá no están definidas de la misma manera que uno la puede definir en Francia, ¿no? Digamos, periferias claro. También incluyen, por ejemplo, lo que es el conurbano bonaerense, digamos, y en Brasil, por ejemplo, para sacarlo de Argentina, Bolsonaro tiene llegada y penetración en ciudades, digo, en Río de Janeiro y San Pablo son ciudades que a Bolsonaro le ha ido bien, digamos, y que entonces no se encuadran en ese mismo fenómeno que vemos en Francia, pero también en periferias, ¿no? Que tienen algo que se ha repetido en Francia, que es, bueno, una menor llegada del Estado, digo, tanto en la contención social, digo, ahí me parece que el caso de Brasil con los evangélicos es muy claro de cómo un sector, o sea, cómo hay una retracción del Estado que intenta ser cubierta de otra manera, y bueno, también en términos de cuestiones económicas, ¿no? Yo no estoy tan seguro que en Argentina se dé de la misma manera, sí hay cosas similares para pensar en torno a Le Pen, no tanto este clivaje geográfico, porque el clivaje geográfico acá en Argentina creo que tiene otros condimentos. Inclusive la propia historia del kirchnerismo está marcada por ese clivaje también, digamos, o cierto relato. Estamos conversando con Juan Elman, periodista, integrante, entre otros proyectos de Cenital, justamente en el newsletter, fuertemente lo recomendamos porque fue un poco el puntapié de esta conversación, que publicaste hace pocos días, creo que fue a fines de abril, efectivamente. Se analiza, si uno lee los casos Brexit, euroscépticos, Trump, Le Pen, uno ve como una salida de esa periferia por derecha hasta que en un momento dialogás, relatás sobre lo que es el caso de Pedro Castillo, un dirigente de izquierda, incluso una izquierda más ortodoxa, que triunfó en Perú, en el Cono Sur, efectivamente. En ese sentido, ¿cómo te llevas con este prejuicio, pongámosle, o creencia o hipótesis, de que las salidas siempre suelen ser por derecha? ¿Hay una chance para las salidas de izquierda para canalizar este descontento, esas ganas de existir de esa clase trabajadora? Sí, yo creo que sí, digamos. O sea, el caso de Perú es un caso que efectivamente Castillo, al menos en el terreno electoral, digo, no lo ha hecho en la gestión, pero sí en la cuestión electoral, ha logrado representar algo de ese descontento fuera de Lima, y lo ha logrado meter en una plataforma de izquierda, ¿no? Es una izquierda muy particular porque el partido de Castillo, Perú Libre, es un partido como decías vos, de izquierda ortodoxa. Yo le citaba al principio el caso de Melenchón y la abstención para ver que así como hablamos de la extrema derecha como una de las salidas posibles, también hay otras. Melenchón en esta elección, en la primera vuelta, pudo representar algo, o sea, pudo competir con Le Pen en esas periferias de ciudades otrora industriales. No así en zonas rurales, porque lo cierto es que el voto a Melenchón en zonas rurales ha sido muy poco, muy pobre. Le fue mejor en periferias y ahí hay una disputa efectiva con Le Pen. Ahora sí me parece que, si bien hay salidas, o sea, el caso, vos citás el caso de Perú, el caso de Chile muestra una salida por derecha, pero de una manera muy particular, porque el fenómeno de Franco Parisi en el norte, que sacó 30% de votos, tiene algo de extrema derecha, algo también de anticasta que representa bien Milei, pero digamos no es claro, digamos, el encuadre ideológico. Así que yo creo que sí que hay otras salidas. Ahora, me parece que hay una tendencia general que aplica a una parte de la región, también Estados Unidos y a buena parte de Europa, que es la ultraderecha la que se está destacando en esa politización de este clivaje, ¿no? Porque es un clivaje que va más allá de lo geográfico, ¿no? Es este clivaje, bueno, depende a quién consumas, ¿no? Pero uno podría plantearlo en esta cuestión de los que están representados y los no representados, digo, la cuestión de los ganadores de la globalización y los perdedores, que es un clivaje que utiliza Le Pen. Pero digamos, hoy tenemos esto. Yo creo que para pensar una cuestión, sí creo que hay algo que marca Buluy que es interesante, que es que la izquierda debe hacerse cargo de esas demandas, digo, de la periferia y salir un poco de la sociología de clase media acomodada de grandes ciudades, que yo creo que eso es algo que uno lo ve en América Latina también. El caso chileno es un caso que lo muestra claramente, y me parece que eso debería ser un punto a tener en cuenta para que la izquierda... A ver, el dato de Perú es interesante porque Castillo, a ver,
Castillo no es Verónica Mendoza, digamos, que es la que representa esa izquierda más urbanita, si querés, que no le fue bien en la elección. Castillo es una izquierda más rural, digamos, con otros condimentos, y que no representa, si querés, a ese progresismo que podría representar, por ejemplo, Gabriel Boric en Chile. No sé, me estoy mezclando un poco, pero yo creo que ahí hay unas puntas para pensar. Total. Sí, sos muy claro y te seguimos totalmente. Y aprovecho esto para preguntarte también, ¿crees que de cara a las legislativas francesas, digamos, la figura de Mélenchon se puede posicionar de manera diferente? Digo, ya habiendo pasado el hecho de las presidenciales y quizás como que se terminó viendo en el balotaje, ¿no? Esta estrategia quizás de votar a Macron para que no sea Le Pen la ganadora, en la legislativa sí pueda tener una herida más grande el partido de Macron en consecuencia de una suba de votos en Mélenchon. Bueno, las encuestas nos dicen que no, las encuestas nos dicen que Macron se encamina a una mayoría parlamentaria, ¿no? Ahí hay que entender que las legislativas en Francia funcionan con un sistema bastante particular, porque es a 2 vueltas, lo cual eso a priori beneficia a partidos del centro, partidos establecidos, y la abstención es todavía más alta que en presidenciales, ¿no? En 2017 fue, cuando Macron ganó la mayoría parlamentaria, fue el 50%, ¿no? Lo cual es una abstención bastante alta que uno podría pensar que va a favorecer a Macron ahora. Ahora, sí creo que de la izquierda hay una apuesta interesante que está haciendo Mélenchon, que tiene que ver, en primer lugar, con convocar a esta idea de la tercera vuelta, esto de movilizar de cara a la legislativa para forzar lo que es un gobierno de cohabitación, es decir, si Mélenchon gana una mayoría de izquierda en el Parlamento, puede elegirse como primer ministro y de alguna manera forzar a Macron dentro de un gobierno compartido, ¿no? Por la mayoría que le corresponde, porque recordemos que el primer ministro se elige según una mayoría parlamentaria. Y hay otro punto interesante, que es que Mélenchon está con esta elección buscando lograr una alianza de la izquierda que está discutiendo ahora, una alianza donde está Mélenchon, digamos, la Francia Insumisa, que es la marca de Mélenchon, el Partido Comunista, los Verdes y el Partido Socialista francés. Eso, que hoy no está caminando mucho, pero al menos se está discutiendo, es otra de las claves a seguir desde la izquierda, esto de la posibilidad de que la legislativa sea una plataforma para unificar fuerzas, lo cual en Francia, teniendo en cuenta esta diversidad, digamos, que yo les acabo de nombrar, bueno, sería novedoso, ¿no? Ahora, insisto con esto, las encuestas por ahora nos dicen que ese proyecto de Mélenchon acerca de la tercera vuelta y de forzar a Macron está lejos. Es Juan Elman, autor, entre tantísimos otros laburos, de Francia y la revuelta de las periferias, último newsletter publicado en torno a las elecciones en Francia de Cenital. Te hago la última de mi parte, Juan, yendo a lo que es el laburo del newsletter en sí. Para quienes intentamos escribir o queremos curiosear, es muy difícil a veces sortear el amarillismo, el generalizar, el tendenciar todo de manera muy rápida, más en una elección tan fragmentada y particular como la francesa. A la hora de leer, a la hora de componer justamente un artículo, un newsletter, una columna, no sé si la palabra es fórmula, supongo que es mucho más amplio, pero ¿hay algún medio, algún tipo, algún método que vos recomiendes para aproximarse a estas cosas tan cambiantes en otro idioma, que constantemente mutan? ¿Cómo abordas esto cuando es tan complejo y requiere tanta frialdad? Bueno, no lo tengo tan pensado, depende de la región, digamos, ante todo. O sea, yo intento trazar como una especie de seguimiento con newsletters que me ayudan. Digo, ahí recomiendo mucho el de Axios, de Mundo Bueno, el de New York Times. Jordana Timmerman escribe un buen newsletter en inglés, pero es un newsletter muy bueno de América Latina, que hace una buena curaduría ahí de fuentes. Eso me sirve, digamos, junto a medios que consulto, como el Guardian, Financial Times. El País tiene una gran cobertura de América Latina también, digamos, si bien siempre hay que profundizar con fuentes locales, y después con fuentes primarias, ¿no? Digo, la idea es siempre tener algún entrevistado o entrevistada, ya sea desde la academia, ya sea del periodismo, de otros lugares, para tener una mirada más desde ese lugar, digamos, ¿no? En este caso, yo para Francia consulté a un profesor español, pero que había hecho un laburo de campo muy bueno sobre el Frente Nacional de Le Pen, con lo cual sabía mucho de Francia. Entonces es ir combinando un poco de diarios con newsletters y con entrevistados o entrevistadas que tengan algo para contar, pero que también sea desde ese lugar, ¿no? O sea, desde el lugar donde yo quiero decir algo. Eso cuando son regiones, a veces son más de tendencia. Bueno, esto de Francia fue también un poco la idea de hablar de otros lugares y poder conectar, y eso es más con nota análisis que uno puede encontrar en
Bueno, yo les contaba el caso del País, del Financial Times. No sé, ahora estoy medio trabado para pensar así otros medios que tengan esa cosa más como de... Bueno, está el Orden Mundial de España, que hace buenas cosas, ¿no? Para pensar temas más como de tendencias geopolíticas. Y bueno, por ahí nos movemos. Facu, ¿quedó algo ahí? Se nota el laburo, se nota el laburo y se disfruta también, ¿no? Cada entrega de los newsletters es súper rica de leer. Muchas gracias. Juan, la verdad que ha sido un golazo para arrancar la semana con este intercambio. Recomendamos realmente lo que haces y gracias en serio por hacerte el tiempo para conversar y un poquito orientarnos en este mundo tan complejo que tenemos. Gracias totales. A ustedes, chicos, un placer, un abrazo. Abrazo grande a Juan Elman de Cenital, Mundo Propio. Él encabeza dicho newsletter, entre tantísimos otros laburos en el marco de el particular mundo que cohabitamos. Facu, ¿cómo? Bueno, obviamente podemos tener un ratito para intercambiar. Perdón. Vamos a hacer un comentario en vivo, no pasa nada. Están acomodando la plantilla para que Facu salga bien. Me dijeron no le hables a Facu y yo le hablé a Facu. Tenemos una comunicación bárbara con Lu. Quiero contar algo, yo voy a contar algo, lo puedo contar. Lu está vinculada a las selecciones francesas. Lucía y Patorre también, y creo que eventualmente Tuti e Ian, el equipo de City. No sé si estoy tirando cualquiera, y yo entendí mal y entrevistaron a otra persona, pero tengo entendido que Lu tiene una foto con Melenchón. No, me confundí de dirigente. No estoy tan mal. Facundo Pérez, acá estamos de vuelta. Contaba, Lu Conde, nuestra operadora en este momento, tiene una foto con Jean-Louis Mélenchon que es que casi por 2 puntos no entró a balotaje. Facu, estamos con una operadora con vuelo internacional. No, estamos con una operadora, digo, claro, en todos los sentidos. Claro. ¿Cómo viste la nota? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo viste el intercambio? Muchas puntas quedaron. ¿Qué te quedó? Sí, bueno, Juan Elman siempre es muy claro y muy responsable a la hora de hablar. Él hace la cobertura de internacionales, por así decir, y es súper rico. A mí me dan ganas también de pensar cómo eso se traspola a nuestro país, ¿no? A la política de nuestro país. Y yo al principio le hacía esa pregunta sobre el fenómeno Milei, que en las últimas semanas en las encuestas ha crecido muchísimo a tal punto de estar peleándole la hegemonía a Juntos por el Cambio como fuerza opositora casi, ¿no? En esas encuestas. Y decía, bueno, por ejemplo, este clivaje geográfico que se ve, por ejemplo, con los trabajadores de las zonas quizás más marginales en Estados Unidos votando a Trump, o lo hablado por Juan en las elecciones francesas con Le Pen. Yo creo que geográficamente no se nota eso en nuestro país en el fenómeno Milei, cuando de repente el mayor caudal de votos de Milei es propio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como que en ese sentido va un poco a contramano de lo que se va viendo en otros países, o por ejemplo Vox y el fomento al tradicionalismo, ¿no? de la vieja España, no es algo una carta que juegue Milei, y sin embargo es una posición de derecha que gana votos, y está bueno tratar de analizarlo de dónde viene, ¿no? Total. Además, justamente lo que hace el newsletter de Juan Elman, ¿no? Que organizó un poco este pensamiento. Digo, hay un montón de laburos, pero todo el tiempo que hay una elección en donde un candidato de extrema derecha saca un porcentaje interesante, vuelve el mismo debate. Si el candidato de extrema derecha utiliza su electorado, el electorado lo utiliza él para viabilizar causas extraviadas por los gobiernos de corte progresista o socialdemócratas o incluso más de centro. La verdad que es interesantísimo. Francia, sobre todo, que es una elección súper fragmentada. Incluso también el hecho de nombrar. Celebro mucho que hablemos de Mélenchon, porque Mélenchon estuvo a 2 puntos de entrar al balotaje, estuvo muy cerquita. Y también, dato no menor, la agrupación nacional de Marine Le Pen hizo la mejor elección de su historia. Macron ganó claramente en segunda vuelta, pero completó una muy buena elección. ¿A qué va con todo esto? Está muy buena la hipótesis que remarca Elman en su newsletter, esto de la clase trabajadora, en este caso de Francia, o los rednecks de Estados Unidos, o los chalecos amarillos de Francia también, o los euroescépticos de Reino Unido, motorizando sus ganas de existir. O sea, está muy bueno también hablar de esto, como ser tenidos en cuenta a partir de apostar por candidatos que también rompieron el cerco mediático trazado por la política tradicional. ¿Qué es lo que han hecho los rally de Trump? ¿Qué es lo que han hecho los chalecos amarillos? Me parece que es interesantísimo. Coincido con vos que el fenómeno acá en Argentina, por ahí lo cito por no sé, en ciertos barrios de salarios bajos donde Milei tuvo un
un porcentaje muy interesante de votos, que va también por el lado, no sé, lo formulo como pregunta, del hartazgo también. Un poco, incluso lo que dice Rebord a veces, de cuando un político como Milei dice que está todo para la mierda, la gente no lo vota porque coincide necesariamente con Milton Friedman, lo vota porque coincide con que está todo para la mierda, más allá de que pensemos nosotros de Milei. No sé si me explico. Sí, completamente. En la nota de Juan creo que también se nombra esto, si no, lo leí en algún lado y me quedó el pensamiento, esto de que en realidad estas posiciones de ultraderecha representan eso, como son un canal de la bronca, claro, frente a la marginalidad, frente a la necesidad, frente al sentirse excluido o directamente sentirse que no existen, ¿no? Como esto, hasta una cosa de culturalmente decir, che, nosotros estamos acá, es eso, una canalización de la bronca que cuando se trata de volcar en bueno, ¿qué necesidades existen? ¿Cuáles son las soluciones posibles? Cuando se habla de política, aparecen otras cosas, no aquellas ideologías o decisiones que embandera, por ejemplo, Milei en nuestro país. Absolutamente, Facu. La verdad, arranqué el programa diciendo que bajón que no es feriado, pero tener estos intercambios realmente es un golazo porque es un tema que claramente nos gusta mucho y nos encanta intercambiarlo entre nosotros, pero convocar un tercero nos ayuda por lo menos a sortear la parte de que estamos 30 minutos dándonos elogios entre nosotros. Acá no tuvimos tiempo, hubo que disimular.